Y esto fue lo que te perdiste en el live de Storytelling con Patricio y Daniel. Hablamos de la experiencia personal de nosotros, la importancia de tener un conflicto en toda historia, pero sobre todo la intención. ¿Pero qué significa eso? Hablamos de campañas publicitarias exitosas y cómo Santa es un invento de Coca-Cola. También comentamos de cómo la Sirenita y su desnudez rompió paradigmas en los 80s y cómo todas las princesas reflejaban aspectos transgresores o morales en su época. Todo esto dio como origen la intención de crear un corto animado junto a todos los que participen en los lives de cada lunes. Así que preparados para ser parte de esta nueva aventura. Hola Patricio, qué bueno verte de nuevo. Hola Dan, ¿cómo andas? Muy bien, muy emocionado con este nuevo proyecto que tenemos en conjunto. Sí, total, y me parece cool haber hablado del live el otro día. Siento que hicimos como ese brainstorming principal para darle por lo menos inicio a un proyecto y a un posible video. Creo que se pueden sacar buenas ideas. Tienes muy buenas como concepción de lo que hablaste del storytelling el otro día en el live, y podemos aprovecharnos de eso y agarrarlo y convertirlo y darle vida a través de un video. ¿Qué dices? Sí, completamente. Creo que fue una de las mejores conclusiones, que es mejor forma de enseñarles a las personas en qué consiste crear una historia que haciendo una nosotros en conjunto, ¿no? Que al final, como proceso creativo implica siempre, ¿no? Involucrarse con otras personas, y eso también es un reto. Sí, al mismo tiempo como que sé que en general siempre como crear eso y mostrarlo, ser como lo más transparente en cierto modo, es divertido porque al mostrar todo el proceso de creación, no quedarnos como con eso, que es lo que normalmente la gente hace, mostrarlo y involucrar a las demás personas puede ser algo interesante que se pueda mostrar. Y mientras lo hacemos, nos equivocamos, intentamos hacer nuevas formas, se pueden salir contenidos bastante nice y creo que a la gente le puede gustar, no simplemente para nosotros. Totalmente. Y bueno, y parte de las conclusiones que tuvimos en ese live es que al final toda historia, todo cuento, toda película, todo guión, siempre debe tener una intención. Y en el caso de los cuentos, y en este caso que lo que pretendemos hacer es un short film animado, siempre está cuál es el valor que persigues. Fíjate que, claro, la mayoría de las personas en el live comentaban sobre lo mucho que les gustaban las películas de Disney, porque al final Disney siempre persigue un valor final. Muchos de estos cuentos están basados en los cuentos de los hermanos Grimm, donde la intención era completamente diferente. Siempre creen que los valores son positivos, pero también pueden haber valores negativos, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos son que estos cuentos, al principio, los originales, perseguían un valor ligado al miedo. ¿Por qué? Bueno, porque era la forma en la que tú mantenías a los niños controlados. ¿Me entiendes? Sí. Fíjate, la historia de los fantasmas es, bueno, mira, saben que no salgan a jugar en la noche porque puede salir la Llorona. Y bueno, ¿y quién es la Llorona? Ah, te voy a echar el cuento de quién es la Llorona. Al final el niño queda aterrado, pero Totalmente. Entonces a nadie se le ocurre ir a jugar al río en la noche. ¿Por qué? Porque puede salir la Llorona. Independientemente de que la intención del padre es que te puedes caer o te puede pasar algo. Bueno, pero tampoco queremos hacer un video que asuste a la gente de esa manera. No, para nada. Pero bueno, de repente me surge esta pregunta. Dime un cortometraje que te encanta, una historia que te guste muchísimo. Bueno, obviamente, por mi background siempre voy por Team Disney, especialmente Pixar. Creo que los short films de Pixar resumen como perfectamente esa idea de inicio, desarrollo y final de una manera corta, y contarte una historia que tenga un mensaje, que es como lo principal de cualquier short film. Me encanta, o sea, mi favorito siempre es uno que se llama Piper, no sé si lo recuerdas, que es como un pajarito que está en las orillas del mar, de la playa. E igual, para los que están viendo el video, voy a poner como un clip para que lo vean. Y es una historia tan sencilla como un pajarito que al principio le tiene miedo al agua porque lo revolca y no entiende cómo su familia busca, escarba cosas debajo del agua, y hasta que le consigue como la vuelta y ver cómo él puede ser ese que se hunde bajo el agua y que no vence ese miedo. Es como, no sé, siento que deja un mensaje en tan corto tiempo y una forma nice de narrarlo, y creo que no dura ni 3 minutos. Es como el objetivo logrado de cualquier short film. Fíjate que lo hermoso de este cortometraje, que también me encanta, es que efectivamente tenemos un personaje que está descubriendo el mundo, como es un bebé pájaro, o sea, un polluelo. Okay. Y este polluelo, al principio, él tiene una zona de confort, y esa zona de confort, que es lo que él ya conoce. ¿Me entiende? Que es que su mamá lo alimenta todos los días. Por eso él se queda así como
ahí con la boca abierta, no esperando a que lo alimenten. Y ella lo incita a que mira, llegó el momento de empezar una nueva aventura. Y esa aventura en esta corta historia es simplemente salir del nido hasta la orilla del agua. Y él decide asumirlo, por supuesto que él va. Pero, como toda aventura, ¿no? Es sorprendido por algo que efectivamente no estaba esperando, que es esta ola que lo revuelca, y que no solamente lo revuelca, sino que además lo deja traumado. Aquí ya se cumple una primera parte de la historia. Y cómo con eso tiene guión y cómo tú puedes ver ya la personalidad de cada personaje, como la importancia también de crear esa atmósfera de personaje para que uno entienda y se relacione con ese pajarito, por ese caso. Y no la tienes que describir, no tienes que decir, en un lugar muy lejano había una gran playa donde vivían los pájaros. No, tú lo entiendes desde que arrancas. Sí. Y esa es la otra importancia del lenguaje audiovisual. No necesita necesariamente que te extiendas en la descripción. Muéstramelo, y dame a entender de que es un entorno amable y reconocido para cualquier persona, que es los pajaritos que comen en el agua. Eso es algo que aparte que también tiene que estar en el guión, porque ya no solamente narran los personajes, sino narra todo lo que está a su alrededor. Sí, creo que, bueno, algo importante, lo que comentabas, es que todo el mundo en cierto modo se relaciona con esa historia, como qué factores podemos hacer para que uno se relacione con eso, como factores humanos, factores de inseguridad de uno, factores de descubrimiento hacia uno mismo, cómo podemos, como que qué elemento, qué vibra queremos tocar o qué se puede agarrar de ahí. Bueno, y eso es otro elemento súper importante, que al final se llama la humanización de los personajes, ¿no? Y la humanización de los personajes, que en este caso son unos pajaritos, les damos emociones o reacciones que son propias de los seres humanos, ¿no? Fíjate que nosotros cuando vemos o sea, si hacemos de repente una historia donde realmente es una taza que es amiga de otra taza y la taza pelean, ¿no? Obviamente sabemos que las tazas no tienen personalidad, que las tazas no están vivas, pero paralelamente, cuando le damos ojos, cuando le damos expresiones, cuando le ponemos lágrimas, la traemos a nuestra realidad humana y empatizamos con ella y decimos, pobre taza, ella no se merecía que la rompieran. Eso es un elemento súper importante en el tema del storytelling, porque al final el objetivo que persigue todo guión, toda historia es empatizar. ¿Cómo hago que la otra persona conecte con lo que yo le estoy narrando? Y parte de eso es lo que me gusta también de la animación, como que no te limitas a hacer algo únicamente con personas, como que puedes llevar a cualquier persona, a cualquier universo que tú te imagines, a cualquier objeto, y hacerlo realidad, y crear esa humanización que comentas. Y eso de alguna manera es lo que creo que deberíamos perseguir con nuestra historia, Patricio. Tenemos que identificar un valor que creamos que es importante, ¿no? Y sobre ese valor construir un universo que valide y persiga esa idea final. ¿Qué te parece eso? Me encanta. Siento que... Okay. Sí, es como la base de lo que tenemos que tener, como nuestra premisa principal. Y... Así es. O sea, obviamente no es algo que estamos descubriendo nosotros, es algo que en general se tiene que montar, pero pensar una manera en que sea como una conexión más real, como con algo de que cualquier persona que lo vea, ya sea mujer o hombre, veas ese video y digas, ok, yo me relaciono con esta historia y me tocó este sentimiento en mí. Creo que eso es lo principal y lo que hace cualquier historia, cualquier corto de Disney o Pixar como exitoso, como memorable. Más exitoso es memorable, que la gente después de verlo diga, ok, me dejó algo, y a los 6 meses sigas como pensando en eso que te dejó ese mensaje o esa idea. En mi caso, bueno siempre que sigo bajo escuela Disney, obviamente me encanta todo el estilo de Disney y creo que podemos como involucrar ese estilo, esos kind of herramientas de historia que crean ellos en este corto que queremos pensar hacer. Creo que para el primer paso para seguir eso, primero entender es que como es una historia corta, tiene que tener una estructura narrativa sumamente corta. Y ojo, esto no sirve solamente para las personas que quieran hacer una historia de fantasía o de emoción, sirve inclusive hasta cuando quieres narrar una historia para una marca, cuando quieres narrar una historia para vender un servicio o inclusive vender un producto. Es cómo me haces conectar con esto, ¿me entiendes? ¿Cuál es el problema con el que se presenta el producto o el servicio y de qué manera tú como cliente también lo abordas y lo resuelves? Entonces, ¿qué es clave para esto siempre? Primero, la presentación de mi entorno y los personajes. Okay.
que aparte pueden presentar microproblemitas. En el caso de Piper, el microproblemita que vemos al principio es que Piper tiene hambre. Inmediatamente. ¿No? Y no solamente es que tiene hambre, sino el segundo microproblemita es que está esperando que su mamá lo alimente. Y el tercer microproblemita es que ella no lo va a alimentar. Le está diciendo es que tienes que salir del nido para venir hasta acá. Esos son los microproblemitas que al final se transforman en el detonante que lo hacen a él querer moverse. O sea, tenemos como un problema principal que es como el conflicto de la historia, por así decirlo. Y tenemos... No. Okay. Este no es el conflicto principal. Okay. No, estos son los detonantes que mueven a nuestro carácter. ¿No? Es la necesidad de... Aladín es una rata callejera. Y si él quiere tener algo de dinero, quiere que lo saquen de la cárcel, tiene que ayudar a Jafar para conseguir algo que él quiere en una cueva. Ese no es el conflicto. Es lo que lo empuja a él a querer salir, sí, lo que te saca de la zona de confort, lo que saca de la zona de confort al personaje. Y eso es un elemento básico que tenemos que tener en la estructura de nuestro guión. ¿Cuáles van a ser esos pequeños entornos que paralelamente presentan a los personajes? Y de ahí nosotros vamos a moverlos para que encuentren un conflicto. Cuando ellos se den cuenta cuál es ese conflicto, tiene que venir otra parte importantísima del guión, que es la resolución aparente de ese conflicto. Es, tengo la solución. Si hago esto, lo resuelvo. Pero, como una resolución aparente, tiene que venir una falla. Exactamente. ¿Qué es la pérdida? Que si de repente en el caso de Piper fue cuando lo revuelca la ola. ¿Me entiendes? Él pensó que acercándose y sacando con el piquito la comida, ya había resuelto su problema de hambre y de que no tenían más y que no lo tenían que volver a alimentar. Pero la ola lo devuelve y le genera otro nuevo temor. Sí. Aquí está el verdadero problema, la falla. Y esa falla es el miedo que ahora le tengo al mar. ¿Y qué voy a hacer yo para solventar eso? Una vez que tengamos esto completamente base. claro, o sea, sí, es un esqueleto básico. Hay que básico. ponerle como cara, básicamente. O sea, ver... yo soy muy malo escribiendo historias. Las historias que tengo son como mías de sketch, pero realmente nunca las desenvuelvo. Pero sé que lo primero, el ejercicio que la gente dice al momento de escribir es como, primero como identificar en qué lo quieres ambientar, como que si quieres que sea algo en la vida actual, quieres ponerlo en un contexto histórico, quieres ponerlo en un contexto súper específico, como puede ser en Pixar, que te ponen, en vez de Pixar contarte una historia como había una vez, te ponen de una vez en un contexto. Toy Story, que son los muñecos en un cuarto de un niñito. Es un contexto totalmente aparte a una realidad que puede ser la realidad de todo el mundo. Entonces, ¿qué crees o qué te imaginas como para ese contexto? Mira, yo creo que sería muy cool si desarrollamos una historia que toque fibras Disney, ¿no? Me gustaría, ¿verdad?, que tocáramos el tema de princesas o príncipes. ¿Por qué? Bueno, porque por más que de repente sea que persiga, ¿no?, o que estemos intentando tener un valor positivo detrás de ello, me gustaría que fuera una historia que conectara con una generación, que es una generación mayor, que creció viendo estas películas y que al mismo tiempo, ¿no?, sea súper sencillo de entender para las personas más pequeñas. Entonces, no necesariamente es una historia solo para niños, es una historia que en teoría todos deberíamos poder empatizar, tanto por los escenarios, por los personajes, por los entornos, y que al mismo tiempo tenga como que un guiño que sea completamente original y disruptivo, ¿no? Que no necesariamente se lo esté esperando, o si la gente se lo está esperando desde el principio, se mueve. ¿Qué va a tener? Ok. Como romper quizás esa imagen, no romperla, pero quizás cambiarla, modernizar esa imagen de princesa de hace 30 años, que es Blancanieves, la Bella Durmiente, que son mujeres perfectas, que tienen una vida perfecta y se casan con el hombre de su vida y todo es perfecto. Como, no, realmente estamos en siglo XXI, hay nuevas cosas y nuevas cosas pasando. Creo que eso es interesante. A mí me gustaría ver algo así. Sí. Bueno, entonces yo creo que un poco para terminar este primer video, porque al final nuestro objetivo es poder contar esto en 15 minutos, primero entender muy claro que la base de todo guión que pretende ser corto para perseguir un valor es primero tener
una presentación de entorno con unos personajes que tienen que encontrar una serie de detonantes que los muevan a enfrentarse a un conflicto. Okay. Este conflicto que aparentemente se resuelve genera una falla, ¿no? Y sobre esa falla nuestro personaje tiene que encontrar la manera de desarrollarse o construirse en nuevas decisiones para encontrar una solución final que persiga el valor que nosotros queremos demostrar, que en este caso yo pienso que debe ser la tolerancia y el respeto. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un momento muy delicado donde es muy fácil asumir una posición con respecto a otras personas, y creo que ese debería ser nuestro objetivo principal. Yo te prometo que para el siguiente video presentarte una sinopsis completa de lo que sería nuestra historia y cómo serían nuestros personajes. Okay. ¿Qué te parece? Me parece cool, una manera de avanzar. Yo también puedo darle como cabeza a eso. Como te digo, no soy tan bueno haciendo historias, soy más la parte de como darle vida a esas historias. Pero me gusta eso, puedo también darle como vuelta, pensar algunas ideas que se me ocurran, ver referencias y presentarlas. Creo que es como una buena manera. Creo que este brainstorming nos dio esas primeras bases para luego saltar a esa creación de historia o principio de historia, porque creo que una historia siempre va a estar en desarrollo hasta que no termines el video. Bueno, entonces quedamos así. Lo vemos para la siguiente y planteamos posibles sinopsis de lo que serían estas historias y que los demás nos ayuden. ¿Okay? Me gusta. Bueno. Vale. Gracias entonces por tu tiempo, Patricia. Gracias a ti. Un abrazo. Chao.